Estás viendo TNC, el canal de nuestra gente, la mejor programación a toda hora está presente. TNC, con toda la información. CNC, el canal de nuestra gente. el siguiente programa no hace parte de la producción del canal CNC. Por lo tanto, CNC no se hace responsable de las opiniones, conceptos y contenido del mismo. El siguiente programa no contiene escenas de sexo ni violencia. Para los menores, se recomienda la compañía de padres o adultos responsables. Bienvenidos una vez más a este tu espacio, el Internacional, a través del canal 10 de CNC, como todos los días. La bendición para nuestro Padre Santísimo, el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Camarógrafos y equipo técnico de producción. Me han dado la mano, ustedes digan, bueno, esta persona... La bendición para nuestro Padre Santísimo, el Señor de Señores, el Rey de Reyes, el que todo lo puede, bendito y glorificado eres tú, Señor, glorioso, precioso, divino, maravilloso, Señor, alabado eres tú, mi Rey. Asimismo, la bendición de nuestro Padre Santo para todos nuestros amables televidentes que esta hora de la noche están con nosotros en el Internacional del Deporte. Hoy, en el marco de la Vuelta a España, un quinto lugar para Nairo Quintana en la cronoescalada que ha ganado el holandés Dumoulin, y que a propósito nuevamente se hace al líder o al liderato de esta Vuelta Ibérica. El quinto lugar asciende el colombiano Nairo Quintana en la general, mientras que Esteban Chávez se ubica en la séptima posición. Y siguiendo con el ciclismo, pero desde Gran Bretaña, otro colombiano, un pistero como es Fernando Gaviria, obtuvo la etapa del día de hoy, la cuarta etapa de la Vuelta de Gran Bretaña. Le ganó a uno de los embaladores europeos, como es Greipel, en este evento desarrollado en Gran Bretaña por parte del colombiano Fernando Gaviria. Vamos inmediatamente, mi querido productor, a la información comercial y ya regresamos en el Internacional del Deporte. Son tiempos difíciles donde queremos que mi alcalde continúe siendo el mismo, pero no se va a poder. Vamos a seguir apoyando a Vladimir, porque Vladimir Torres debe ser nuestro alcalde. Hay que apoyarlo todos, muchachos. Hay que tener fe. Hay que votar, todos a entregar su voto por Vladimir Torres. Sí, hay razones para seguir creyendo. Mi alcalde definitivamente es mi alcalde y para todos. ¡Uy, todos! La Escuela de Patinaje Chorro Line tiene las matrículas abiertas para niños y niñas de 3 años en adelante. Acérquese al patinódromo del Polideportivo y le atenderemos gustosamente. El patinaje ayuda al desarrollo de sus hijos. Amigo, soy Iván Pereira Guzmán. Con su ayuda llegaré al Consejo de Santa Marta para trabajar por la educación, la salud y el deporte de nuestra ciudad. Recuerda, este 25 de octubre marca el movimiento Pensando en Grande por Santa Marta, el del logo del balón y el número 3. Pueblo Samario, juntos forjaremos el desarrollo. Muy cerca de los muelles donde vive Soledad, un hombre muy temprano se levanta a trabajar. Agarre
García y García, la original. Pida sus boletas al 423-3131, oficina calle 22, número 682, antiguo Taconazo, segundo piso. Y yo estoy con la mejor rifa de Santa Marta, rifa García García, con mi compadre Rafa García, te lo dice Silvestre Dangond. Otra Santa Marta es posible, llevando el Consejo Distrital a Francisco Vicen Pacheco, número 6 en el tarjetón, marca 6. Recuerda, la salud es primordial para la comunidad samaria. Con su salud, Santa Marta, fumigamos ya, controlamos toda clase de insectos, rastreros y voladores. Ubíquenos en la manzana 27, casa 2, urbanización del Parque. Contáctenos al teléfono 430-2090, Marcelino López, gerente. Los hijos de los docentes también merecen una oportunidad para llegar al Consejo Distrital, porque encarnan el pensamiento y el sentimiento de la comunidad samaria. Recuerda, ten presente, Lenis Molina Mendoza al Consejo Distrital por el Partido Liberal, con el número 5 en el tarjetón. Cajamar, somos parte de tu familia. La Caja de Compensación Familiar del Magdalena, Cajamar, es una corporación privada sin ánimo de lucro vigilada por la Superintendencia del Subsidio Familiar. Desde 1957, como corporación de servicios, promueve la solidaridad social entre empleadores y trabajadores, atendiendo la defensa de la familia como núcleo básico de la sociedad por medio del otorgamiento del subsidio familiar en dinero, especie y servicios, y la realización de programas y actividades vitales para la población afiliada. Profesor Toño Peralta Silvera, de la mano con la educación, para cumplir la tarea al Consejo Distrital de Santa Marta, Partido Alianza Verde, número 12, en el tarjetón. El Consejo Distrital de Santa Marta necesita personas con capacidad, dignidad y disponibilidad de servicio. Por eso, ten presente este nombre, Iván Pereira Guzmán, pensando en grande, número 3 en el tarjetón para el Consejo Distrital de Santa Marta. Y recuerda, con Iván vamos a ganar. Como ya es tradicional del Internacional del Deporte, hoy nuevamente estamos desde otro lugar con mis compañeros Dairo Pérez Salas y Félix Pardo Avendaño, porque la noticia está en cualquier lugar de la ciudad de Santa Marta y parte del departamento del Magdalena hasta donde llega el Internacional del Deporte. Así que nos vamos inmediatamente hacia la cancha de fútbol de Nacho Vives, donde Dairo y Félix están con toda la información para acá, para todos ustedes, mis televidentes, en el Internacional del Deporte. Muchachos, buenas noches, la bendición de nuestro amado Jesús y que el éxito los acompañe.
por esta amplia información, sobre todo un sector tan popular como es Nacho Vive y esa cantidad de muchachos, de niños que ustedes los están rodeando y hacen recordar lo que fue la niñez de cada uno de nosotros. Vamos entonces a lo que fue el compromiso entre Colombia y Perú. Mi querido Julián, vamos a las noticias internacionales. Así es, las noticias internacionales con la selección Colombia que anoche empató ante Perú. Perú le empató a Colombia cuando faltaban pocos minutos para concluir el compromiso. Pero más allá del resultado, ustedes lo han dicho, jugadores que el técnico Peckerman le ha dado la oportunidad y que no han desentonado. Usted ha mencionado algunos y la nueva convocatoria de Magnelli Torres, que al final de cuentas se sintió muy amable, muy agradado con lo que fue su intervención. Aquí está el gol. En la primera instancia, una jugada por parte de Carlos Vaca. Ahora sí, la pelota que le envían a Vaca, pero no pasó nada con ese balón. Ahora sí viene la jugada. Esa es la jugada, mi querido Julián, donde aparece el gol. Ese gol que anota nuestro crédito nacional, que ayer está de cumpleaños, como es Carlos Vaca. Así que ese es el compromiso entre Colombia y Perú, cuando Colombia y Perú empataron 1-1. Pero volvemos con ustedes, mis queridos muchachos, para que ustedes también desglosen toda la información correspondiente al partido entre Colombia y Perú. Dairo y Félix. Hombre, un cordial saludo para el profesor que está al frente de los muchachos, el Nacho Vive. Profe, creo que es una odisea viendo por televisión cómo está acondicionado el sector, que le faltan muchas cosas para mejor organización. Pero usted ha dicho algo importante, estos muchachos requieren también de utensilios para la práctica del deporte, porque en la medida que lo posean, se estarán alejando de los caminos equivocados, profesor.
Así es, así es. Ahora, nos llama la atención el que se trabaje de noche. ¿Por qué se coge las horas nocturnas y no se trabaja en horas de la tarde? ¿Cuál es la situación, la explicación que usted maneja para ello, profesor?
Tenemos inmediatamente lo que son las imágenes de la etapa de hoy, la etapa número 17 en el marco de la Vuelta a España, mi querido productor. Tras que Christopher Froome se desmoronó completamente tras sufrir una caída al inicio de la etapa. El británico no ha tomado la salida de esta 12ª etapa entre Andorra y Lleida, un perfil descendente de 173 kilómetros hacia la línea de meta, con un solo escalador al inicio del recorrido, lo que no influirá en la carrera por la victoria de etapa. En los primeros kilómetros, 5 hombres aprovechan una bajada para fugarse. Entre ellos, algunos van en busca de la victoria, pero no solo, pues entre los fugados se encuentran Maxime Bouet, del equipo Ethics Quickstep, que esta mañana ha salido en el puesto número 24 y que podría aprovechar la escapada para dar un salto en la general. Junto al francés se encuentran Miguel Ángel Rubiano, Jacob Enter, Jan Linderman y Alexis Goujard, quien está destacando desde el inicio de la vuelta, pues se le ve a menudo en cabeza. Los 52 hombres van a sumar hasta 6 minutos de ventaja, pero los equipos de sprinters toman las riendas, sobre todo los Trek Factory para Danny Van Poppel o los Giant Alpecin para el ultrafavorito de las llegadas en grupo, el alemán John Degenkolb. Donde hoy la etapa fue contrarreloj individual o una cronoescalada, donde, como lo dice Félix, ganó el holandés Tom Dumoulin, quien ahora se apropió del primer lugar. Y con su posición en la etapa de hoy, el colombiano Nairo Quintana llega a la 5ª posición y descendió a su vez Esteban Chávez. Chávez, que ha hecho una tremenda Vuelta a España sin equipo, sin quien la ayude, porque no tiene coequiperos de categoría que pueden estar al lado de él y que le puedan colaborar en momentos determinados. Pero bueno, una gran participación de los colombianos, específicamente de Nairo Quintana, y lo mismo que Esteban Chávez en el marco de esta Vuelta a España, Félix y Dairo. Félix y Dairo.
Han entregado desde la cancha de Nacho Vive, con esas figuras resplandecientes, con esas niñas hermosas, muy amantes del deporte, que ustedes han estado allí charlando con ellas y con los entrenadores de este bonito deporte que se viene ejecutando, como es el fútbol en la cancha de Nacho. No se te olvide que hay una opción, como es Rubén Darío Jiménez, a la alcaldía distrital, por lo social, por la educación, por el deporte, por la salud. Hay muchas cosas que hacer por este distrito y Rubén Darío Jiménez está empeñado en hacerlo por todos los amarios. Nos vamos despidiendo, mi querido Julián, no antes sin darle un cordial saludo a Richard Polo, mi compañero, el profesor Richard Polo, que a esta hora está observándonos en el populoso sector de Cantilito. Mis queridos televidentes, que pasen un resto de noche muy feliz. No se les olvide, Cristo les ama. Ese es el único, el verdadero, el que los lleva hacia la vida eterna. Que pasen un resto de noche muy feliz. Permiso. Bienvenidos una vez más a este tu espacio del Internacional, a través del canal 10 de CNC, como todos los días. La bendición para nuestro Padre Santísimo, el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Camarógrafos y equipo técnico de producción. Me hayan dado la mano, ustedes digan, bueno, esta persona... El siguiente. Estás viendo